realización de la práctica número 6, que corresponde a la guía número 4 de nuestro curso, la cual se llama Dibujos, Gráficos y Objetos. En esta guía vamos a aprender a utilizar los vectores a nuestra conveniencia para poder crear diferentes diagramaciones y añadir elementos gráficos a nuestros documentos para poder darle mejor visualización. Vamos a estar trabajando bastante con vectores, así que vamos a apoyarnos del programa Illustrator. Y también vamos a ver cómo podemos crear diferentes imágenes en formato PNG, para lo cual necesito explicarles qué es un vector antes de comenzar con la práctica. Y pues un vector prácticamente son diferentes gráficos que se han creado en un programa en específico, como por ejemplo Illustrator. Lo que me permite es crear diferentes objetos como el que estamos viendo en pantalla y poder modificarlos a nuestra voluntad, ya sea su tamaño, el color, la forma. Voy a para eso abrir el programa y mostrarles este ejemplo que tenemos acá, donde podemos ver el dibujo de una niña en diferentes posiciones y está vectorizado ya, lo que me permite poder modificar cada elemento que esté separado y dividido, como lo pueden ver ahí. Cada vez que me posiciono sobre alguna forma, ahí me aparecen esas líneas divisoras que me están indicando cuáles son los diferentes elementos que contiene mi vector. Esto también me facilita el trabajo porque puedo modificar el tamaño del vector y no importa el tamaño que yo le dé, si es más grande o más pequeño, nunca vamos a verlo pixelado porque son gráficos. No estamos trabajando con píxeles como cuando estamos editando fotografías. Eso tiene muchas ventajas porque nos permite trabajar documentos que son muy grandes, como por ejemplo las vallas, los mupis. Podemos ocupar diferentes vectores para diferentes situaciones, como por ejemplo para nuestro recetario. Si nosotros no somos hábiles o no conocemos cómo poder crear estos vectores, tenemos ahora la facilidad de encontrar estas páginas como FreePic o FlatIcon, donde ya ellos han creado, diferentes diseñadores, una serie de vectores que nosotros podemos utilizar a conveniencia, como por ejemplo para nuestro recetario, dependiendo de nuestro tema, si ha sido pastas o postres o pizzas, por ejemplo hamburguesas, como yo lo he hecho para la realización de esta portada. Para poder incluir esta guía como ejercicio a mi recetario, vamos a agregarle más páginas para que tengamos libre los espacios y podamos incluir este ejercicio y podamos aprender también las nuevas herramientas que tenemos disponibles en el programa. Para eso entonces tenemos que tomar la referencia de lo que estuvimos hablando en las guías anteriores, que los documentos se crean en cuartillas. Ahora por el momento hemos creado 12 páginas, lo que consta de 3 cuartillas. Para poder agregar más páginas, lógicamente tendríamos que agregar una cuartilla completa. ¿Y cómo hacemos? Entonces, si ya está la distribución de todos los elementos, yo ya creé el índice también con la tabla de contenido. ¿Y cómo puedo hacer para que todo eso no se vea afectado? Vamos a comenzar definiendo primero qué es lo que nosotros queremos agregar. Para poder realizar este ejercicio, yo he considerado que vamos a crear las portadillas y tal vez unos separadores de secciones para nuestro recetario.
¿Y qué son las portadillas? Son las guardas que se colocan justamente detrás de la portada y contraportada, que me sirve para introducir el diseño y el tema de lo que vamos a estar hablando, para poder darle una guía a nuestro lector de qué es lo que va a encontrar dentro de nuestro documento. Entonces tenemos que crear una página nueva justamente detrás de estas páginas. Para eso tenemos que seleccionar la portada para comenzar y crear una página nueva. Vamos a darle clic acá y van a ver que inmediatamente lo que ha hecho es mover los elementos de como yo los tenía colocados. Entonces ahora han visto cómo el índice se ha visto afectado porque la imagen estaba colocada en doble página. No hay problema, eso lo vamos a resolver luego. Y tenemos que agregar la siguiente página antes de nuestra contraportada, que ahora se ha colocado como página 13 y se ha unido a la página 12. Y vamos a seleccionar entonces la página 12 y vamos a crear una nueva página. Otra vez se ha posicionado la contraportada hacia el final. Y las siguientes páginas, como les comentaba, pueden ser divisiones de sección. Si ustedes están hablando de platillos y luego van a mencionar las bebidas, podemos utilizar una página que nos sirva para dividir estas secciones. Voy a colocarla entonces en la página número 8, que sería esta de acá. Luego de esta entonces voy a presentar la nueva sección y crear la página número 9. Por el momento llevamos 15 páginas, nos hace falta una más. Y por el ejemplo de este día lo vamos a agregar a la par de la página número 12. Ya tenemos las 16 páginas y han visto cómo se ha movido entonces ahora también los números de páginas. Vamos a asegurarnos de que todo esté en orden. Esta es la 12, 13, 14 y 15. Se ha actualizado correctamente. Voy a comenzar con el diseño de la portada. Pueden ver que al agregar ustedes diferentes elementos, vectores, van a aparecer de esta manera. No está seleccionado como un objeto que se crea directamente en el programa, sino que va a tener estos contornos indicándonos que podemos modificar estas figuras, y también la imagen no va a estar delimitada como cuando nosotros hemos colocado una fotografía, que la línea es continua, sino que va a ser una línea punteada. ¿Cómo podríamos modificar, por ejemplo, estos elementos? Tendríamos que darle doble clic sobre uno y ahí vemos cuáles son los elementos que nosotros podemos modificar. No solo podemos modificar la forma de este gráfico, sino que también su color. Cuando yo voy seleccionando las diferentes partes de esta hoja, van a ver que ha cambiado el color. Esta es una ventaja bastante buena porque yo también puedo clonar estos elementos. ¿Cómo puedo hacerlo? Con Alt. Voy a seleccionar este elemento para que veamos cómo funciona el duplicado y voy a presionar la tecla Alt. Cuando ya tengo el cursor, de esta manera arrastro el gráfico y se duplica. Suelto ambas cosas y yo puedo modificarle la posición, el tamaño, el color, etcétera. Ya les he dicho también que no es malo que los elementos se salgan, queden desbordados de las páginas, porque en la previsualización nosotros vemos cómo se va a ver al final y cómo podemos entonces hacer para agregarlos así que queden de esta manera en el programa. Vamos a descargar un elemento que nosotros consideremos que vamos a utilizar para poder mostrarles cómo vamos a hacer la realización de esta práctica. Yo estoy trabajando con postres,
Entonces puedo colocar acá en esta página cuáles son los elementos que yo quiero ocupar. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con comida, con platos fuertes, entonces podría agregar diferentes elementos como vegetales o un plato, un vaso. En este caso estoy trabajando con postres saludables y podría agregar entonces frutas. Voy a poner acá frutas y vemos las diferentes opciones que me da. Entonces también yo puedo elegir si quiero que se vean como más sencillas, si quiero que sean más complejas. Y yo les sugiero que para estas prácticas, porque nosotros estamos aprendiendo a manejar estos vectores, no lo hagamos tan complejo, sino que elijamos los más sencillos que aparezcan, para que a la hora de estarlos modificando nosotros no nos compliquemos tanto. Le doy un clic a la fotografía para que se expanda y pueda yo ver a más detalle los elementos, y me va a aparecer la opción de descarga. Yo le doy clic ahí, me va a aparecer otra vez la descarga, le doy clic nuevamente y me va a descargar el archivo. Generalmente cuando nosotros estamos descargando este tipo de vectores, nos lo va a descargar en una carpeta comprimida. Es esta que me aparece acá. Para poder ver los elementos de esta carpeta tengo que extraerla y me van a aparecer estos archivos. Esto es de la licencia para poder utilizarla. Me va a aparecer un JPG de cómo es el archivo y un EPS, o a veces también aparecen archivos en Illustrator. Tengo diferentes archivos, como pueden ver, EPS, Illustrator, el JPG. Esto va a depender bastante del creador, no depende de la página, sino que depende del creador. A veces lo convierten en EPS para que pueda abrirse en diferentes versiones de Illustrator. Vamos a darle doble clic al EPS y directamente nos va a mandar a Illustrator, donde vamos a poder modificar estos vectores. Si yo le doy clic a uno y me aparecen todos seleccionados, es porque están agrupados. Entonces tengo que desagruparlos dando clic derecho, desagrupar, y ahora yo puedo seleccionar cada elemento por separado. Voy a entonces a seleccionar las bananas y le doy control C, me voy a InDesign y control V. Ven que ya se ha colocado. Yo puedo separar los elementos de estos gráficos a voluntad. Voy a hacerlo nuevamente y copiemos uno más. Teniendo estos tres objetos, ¿qué podría hacer? Puedo crear texturas. ¿Cómo se crean las texturas? Duplicando los elementos para poder generar un patrón. Digamos que va a ser de esta manera. Los selecciono todos, los arrastro hacia un costado de mi página y esto ya se puede tomar como un diseño de página. Al darle en previsualizar, pueden ver cómo se ven los elementos ya colocados en las líneas que se nos muestran y considerar si este tamaño le funciona, si lo quieren hacer más pequeño. Le vamos a reducir el tamaño. O si le quieren agregar más elementos, entonces vamos a seguir duplicando. Modificando no solamente la posición, sino que también las rotaciones, cómo se muestra cada imagen para que nos dé más dinamismo. Esto lo podemos seguir copiando en toda la página para que esa sea la textura que vamos a crear. Entonces
Vamos a seleccionarlos todos de una sola vez y arrastrarlos presionando Alt con el teclado. Y van viendo cómo se rellena mi página. Yo solamente podría ocupar los espacios que han quedado en blanco para poder posicionar más elementos e ir llenando. Otra vez seleccionan los elementos y arrastran. Y acá tenemos que tener en cuenta que esta fotografía se movió, entonces hay que reducirla a que quede justamente posicionada en la página en la que va. Y de igual manera que los vectores no queden sobre la siguiente página. Podríamos seguir, continuar o dejarlo de esta forma porque me parece que queda bastante bien. Y con eso ya podríamos definir que esta va a ser nuestra portadilla. Y si un elemento no tiene los colores que yo he colocado en mi recetario y quiero que siga la misma línea, se podría modificar. Acá cuando ustedes posicionen todos los gráficos van a ver que automáticamente se crean las diferentes muestras de los colores que se han utilizado. Puedo entonces ir seleccionando elemento por elemento y cambiarle el color según yo considere necesario. ¿Qué sucede si en un dado caso yo no tengo el programa Illustrator y no sé cómo manejar tampoco los vectores? Podemos encontrar diferentes opciones e imágenes también que estén vectorizadas. Claramente no lo vamos a poder editar porque ya va a estar rasterizado, pero igual podemos encontrar diferentes elementos que podríamos ocupar, como por ejemplo este plato con fresas que lo quiero descargar en PNG. Para descargar un archivo en PNG hay que tener bastante cuidado porque generalmente les van a aparecer con estos cuadros de acá, que si ustedes ya han trabajado en Photoshop van a notar que así es como se ve el área de trabajo cuando nosotros hemos convertido algo en PNG. ¿Cómo nos aseguramos entonces de que realmente esto no va a tener este fondo? Vamos a darle clic en guardar imagen como. Hay que asegurarse de que la extensión realmente sea PNG y que al abrir esta fotografía no me aparezca ningún cuadro en el visualizador de imágenes. Como podemos ver acá se ve totalmente en blanco, a diferencia tal vez de alguna otra fotografía que podamos visualizar. Déjenme buscar una como esta, por ejemplo. Voy a darle clic derecho y le voy a dar en guardar. Me aparece que es PNG. Ok, vamos a asegurarnos. Y pues no lo es. Les aparece esta textura de acá, lo que les está indicando que cuando ustedes coloquen la fotografía esto se va a notar. A diferencia de la primera que les mostraba, no contiene esa textura, a pesar de que aquí en el buscador ustedes la pueden verla, pero está como difuminada. Entonces de esa manera se pueden guiar tanto en el formato en el que está guardada, que sea realmente PNG y no JPG, y cuando ustedes abran cualquier imagen en el visualizador, entonces se les tiene que mostrar sin la textura. Vamos a colocar esta fotografía en una de las divisiones de sección. Para eso lo podemos arrastrar desde el buscador o también lo podemos colocar como lo hemos aprendido en las sesiones anteriores, y podemos seguir agregando más elementos según nosotros consideremos. Si queremos realizar una textura como la que realizamos en la página de arriba, también podríamos hacerlo,
Pero quiero mostrarles cuáles son las otras ventajas que tiene el trabajar con fotografías en PNG. Voy a crear un cuadro de texto que cubra toda la página y lo voy a rellenar con texto falso por el momento. ¿Qué pasa si yo quisiera que el texto siguiera la forma que tiene esta fotografía para que no quede sobre ella? Hay una opción que tenemos para poder hacer esto y voy a pasar para mientras el texto hacia atrás para que veamos en primer plano nuestro elemento. Vamos a irnos a ventana y elegir la opción que dice ceñir texto. Nos va a aparecer este otro cuadro donde nosotros vamos a poder decirle a nuestra fotografía cuál es el comportamiento que queremos que tenga. Esta opción de ceñir texto, a pesar de que dice que vamos a afectar al texto, no vamos a seleccionar el texto como tal para la modificación, sino que directamente nos vamos a ir a la fotografía. Tenemos las primeras opciones acá en esta parte donde nos aparece, por ejemplo, sin ceñir texto, que es la opción que está seleccionada por el momento y por defecto. Ceñir alrededor del cuadro delimitador. El cuadro delimitador es esta línea que nos aparece acá cada vez que nosotros colocamos un elemento. Por ejemplo, el recuadro celeste que ustedes están viendo de la fotografía. Voy a darle clic ahí para que puedan ver. Y en efecto pueden ver de que el texto ahora se ha colocado alrededor del cuadro delimitador. Y luego tenemos la opción de ceñir alrededor de la forma del objeto, es decir, no del cuadro sino del objeto, que en este caso es este bol. Entonces le voy a presionar y por el momento no se ha visto ninguna modificación, pero se han activado las diferentes opciones que tenemos con esta función. Puedo darle acá cuál es la separación que quiero que tenga y pueden ver que el texto se va desplazando según yo le voy modificando la distancia, y al acercar el texto a la figura, entonces él se va amoldando. ¿Sí? Lo voy a dejar a 0 nuevamente. Y aquí yo le puedo colocar hacia dónde quiero ceñirlo. Al lado derecho, izquierdo y derecho, el área mayor, etc. Y también le puedo colocar las opciones de la silueta. Puedo seleccionar otra vez el cuadro delimitador. Voy a colocarle aquí a ambos lados. Puedo detectar los bordes de la fotografía y puedo colocarle el canal alfa. El canal alfa es el PNG, entonces él va a detectar hasta dónde llegan los colores de los elementos y a raíz de eso él va a posicionar el texto. Y este de alfa nos va a permitir entonces ver cuántos alfa tenemos. ¿Ok? Y ahora si yo le coloco acá en la separación, entonces se va a crear un borde, ustedes lo pueden ver. Me voy a acercar, con el cual yo puedo decidir cuánto quiero que el texto se acerque a la fotografía. Y si yo modifico esta fotografía de posición, por ejemplo la posiciono más abajo, el texto se va a ir moviendo hacia donde yo coloque la fotografía. ¿Okay? Y lo pueden ver. Así yo la puedo colocar justamente en el centro.
Así entonces, aunque estemos trabajando en un diseño que tenga 2 columnas, nosotros podemos agregar este elemento, este gráfico, para poder hacer un diseño más interesante, una diagramación diferente. Seguimos el patrón de las 2 columnas, pero el texto ceñido acá hace que yo pueda trabajar con otros tipos de diagramaciones y que el lector vea al mismo tiempo el punto, ¿verdad?, del que estamos hablando. En este caso sería, por ejemplo, el plato de comida, y se integra tanto la fotografía con el texto. Ya no estamos trabajando en elementos tan rectos, siguiendo los patrones directamente de las columnas, sino que también podemos hacer este juego de incorporar elementos en PNG para poder hacer diagramaciones más interesantes. Por último, quisiera explicarles también acerca de las herramientas que tenemos para alinear los objetos, tanto los textos como las fotografías. Para eso vamos a irnos acá a ventana, objeto y maquetación, y alinear. Les va a aparecer este cuadro. Voy a cerrar este de acá para que podamos enfocarnos en este, y les van a aparecer todas estas opciones. Nosotros podemos seleccionar una fotografía como esta de acá. La voy a posicionar en cualquier lugar por el momento, y nosotros le podemos indicar cómo queremos que se alinee. En este caso tenemos que considerar hacia qué vamos a configurar esta alineación. Tenemos diferentes opciones acá en este apartado de acá, donde dice alinear con. Puede ser con una selección, con un margen, con la página o con un pliego. Si yo le selecciono una selección, entonces tengo que seleccionar 2 elementos y darle a cualquier opción de alinear. Por ejemplo, alinear bordes izquierdos. Como he seleccionado que se alinee con la selección, entonces el texto que estaba colocado acá se ha alineado con la selección de la fotografía. Si yo lo alineo al centro, entonces va a quedar justamente al centro de la foto. Puedo alinearlo arriba, en medio, hacia abajo. Puedo distribuir los elementos de manera en la que todos se queden centrados. Okay. ¿Qué sucede si en este caso yo lo alineo no a la selección, sino que al margen? Voy a seleccionar nuevamente la foto y podemos ver que entonces ahora se queda centrada, queda alineada al margen izquierdo, al derecho. Puede ser también hacia arriba o abajo. ¿Okay? Tenemos las diferentes opciones acá. ¿Cuál es entonces la siguiente? Alinear con la página. Ahora ya no va a considerar los márgenes, sino que el borde directamente de la página. Ahí ven que en este caso se coloca ya no al borde del margen, sino al de la página. Entonces esto me sirve bastante bien para asegurarme de que yo esté colocando los elementos ya sea centrados en la página, centrados en una columna o alineados al borde del margen o la página en este caso. Y también lo puedo alinear con un pliego. Ya no va a interpretar entonces esta página como tal, sino que ambas. Y ahí pueden ver que si yo lo alineo a la derecha, él se va a colocar al borde del pliego y no a la página como tal. Y si yo lo centro acá, se va a centrar en el pliego. Me sirve bastante estas opciones, como les digo, no solamente para asegurarme de que yo he colocado una imagen en el borde, sino que tengo las diferentes opciones también para asegurarme que los elementos están colocados de la forma correcta.
como en este caso de acá, que hemos modificado la posición de las fotografías, y como yo le había dejado que interpretara la sangría, entonces ahora me ha quedado justamente sobre la página anterior. Para que eso no pase, yo puedo seleccionar la alineación con la página y colocarle que se alinee al borde de la página. Ya no tengo yo que preocuparme porque esté ahí posicionado, sino que solamente selecciono los objetos y los alineo. Esto quiero que quede justamente al borde del margen, entonces me voy a alinear con el margen y lo posiciono ahí. Como último punto, solamente agregarles que para que no nos quede el texto tan separado, porque a veces cuando estamos colocando diferentes tipografías nos queda este espacio ahí y se ve bastante extraño que esté separado el texto. Vamos a seleccionarlo con la herramienta de texto y nos vamos a ir a acá. Ven que hay una A y otra A en la parte de abajo. Tenemos el texto que está a 76 y dice que la separación entre cada párrafo, entre cada línea, es de 98. Entonces podemos tomar de referencia este tamaño y le vamos a dar que sea, en lugar de 98, que sea 80. Y ahora ven que el texto se ha acercado. También lo podemos hacer de forma más manual, presionando la tecla Alt y las flechas del teclado. Ahí ven que cada presión de la flecha hacia arriba une más nuestros textos, por si no estamos seguros de cuál sería el tamaño correcto de la separación. Lo podemos hacer de esta manera, presionando Alt y la flecha hacia abajo me va a separar el texto y la flecha hacia arriba lo va a unir, para que podamos hacer uso de estas herramientas y podamos deshacernos de esa separación que a veces se ve bastante extraña y que puede crear confusiones, como que estamos hablando de dos cosas diferentes. Hace que el texto se vea también más ordenado. Con eso terminaríamos la práctica del día de ahora y podríamos proceder a la creación de las diferentes portadillas o separaciones de secciones utilizando las herramientas que hemos visto por el momento para los gráficos y también las diferentes opciones que tenemos con las imágenes en PNG.